Bueno, Mago de Oz, bienvenidos a la Caja de Música. Hemos crecido la familia, la última vez fuisteis vosotros dos, hoy tenemos a Carlitos con nosotros. Hola, buenas noches. Y lo primero que quiero daros es la enhorabuena, porque lo habéis hecho otra vez. Diabolus in Opera creo que es un proyecto a la altura de lo que os exigís siempre, un proyecto a la altura del concepto musical de Mago de Oz. Pero la primera pregunta se la quiero hacer a él, a Chus. Porque la última vez que tú y yo hablamos, me dijiste, creo que me regalaste una de las mejores conversaciones que he tenido con música, me miraste a los ojos y me dijiste: David, nunca te creas un disco en directo, porque todo pasa por el estudio. ¿Me tengo que creer Diabolus in Opera? Sí, en parte sí. En parte sí. Mira, nosotros lo que hemos intentado, precisamente como yo te dije, los discos en directo, los últimos que yo estaba escuchando eran discos muy fríos, en las que casi no se oye el público y se oye todo una perfección extrema. Entonces, a mí por eso, quitando alguna pequeña que otra salvedad, no me han gustado nunca los discos en directo. Por eso hemos tardado tantísimo en hacer un disco en directo. ¿Por qué? Porque regrabar todas las cosas, me parece que eso es hacer un fraude al que está comprando. Y cuando estuvimos mezclando el disco teníamos esa pequeña duda y teníamos ese demonio bueno y el ángel. Al final decidimos, de hecho, hay partes, por ejemplo, el principio de Gaia en el whistle de Josema, pues hay un par de notas que no están bien tocadas. Hay un pequeño gargajo de Z en la canción de Gaia. Yo hay en la canción de Alma que hay un break que lo hago como el culo. Pero yo creo que eso es parte del directo. Otra cosa es que el concierto hubiera sido un desastre y no hubiera más y había que meterlo a mano. Pues a lo mejor tendría que hacer esta entrevista con la cara roja de vergüenza y a lo mejor pues haberme desdicho. Pero ¿sabes lo que pasa? Que como hoy en día todos los conciertos están grabados ya en el móvil, es fácil chequear qué es lo que está bien y qué es lo que no está mal. ¿Qué es lo que se hace en un estudio? Cuando tú tienes las pistas de guitarras o de bajo, lo que se hace es ponerlo bonito. Es decir, darle más graves, poner un poquito de delay. Pero, por ejemplo, este disco podía haber sonado mucho mejor, sí. Podíamos haber bajado al público, por ejemplo, también. Pero hubiera dejado de ser un disco directo. Ten en cuenta que cada vez que subes las pistas, para que la gente lo entienda, que no esté muy metida en el negocio, para que se oiga al público, había 8 micrófonos de ambiente, que esos micrófonos, a la vez que recogen público, recogen suciedad sonora, es decir, todo lo que sale también por los altavoces, por la PA. Cuando tú quieres subir mucho al público, también sube suciedad, es decir, el resultado final no es tan limpio. Pero es que eso es el directo. Lo que nosotros quisimos hacer, y lo hablamos con el productor, con Flores, queremos que se escuche como se escuchaba cuando estabas en el centro de la pista escuchando el concierto, con sus defectos y sus virtudes. Entonces, pues ahí lo tienes. Esa es la magia, sí señor. Pero me da mucha rabia. Yo cuando escuché y lo vi, porque pude verlo, y he podido comparar con algunos conciertos aquí en España, me da rabia que no seamos a veces así. Es decir, que no sintamos la música así, que no sintamos la música que hacéis así, porque el público de México estabais jugando en casa, literalmente. ¿Sois más profetas allí que aquí? ¿Más profetas en vuestra tierra? Claro, obvio. Sí. Ten en cuenta que aquí somos un grupo extranjero, con todo el glamour que eso conlleva. Aquí somos de casa, con todas las hostias que se nos tiene que dar a los grupos de casa. Igual que a los futbolistas de casa, a los actores de casa. Aquí seguimos siendo en España muy quijotescos. Lo de fuera siempre es mejor. Pero la pasión que tienen en México o en Colombia o en Argentina, eso lo van a tener siempre más que nosotros. Pero no con Mago de Oz. Tú ves un partido del Boca Juniors en Argentina y madre mía, y alucinas. Y ves un partido en Brasil, o sea, es decir, joder, me gustaría medir 2 metros y ser rubio. Joder, pues haber sido alemán o holandés. Es decir, eso va un poco con la sangre, con los genes, y el público latino es público muy caliente. sí. Mucho más que el español, sí. ¿Que eso es bueno? Pues para algunas cosas es bueno. También para otras cosas a lo mejor se pasan un poco de rosca. Si se suspende un concierto, por ejemplo, allí es peligroso, porque se lo toman todo muy a la tremenda. Aunque haya llovido, aunque sea imposible tocar,
Entonces te quiero decir, es un grupo o sea, es un público muy pasional, con lo bueno y lo malo que tiene. Pero sí que es verdad que México para Mago de Oz es el país más importante, mucho más que España. Sí. El engarce de lo sinfónico con vuestra música fue muy complicado. Quiero decir, esa adaptación de un sonido que tenemos muy claro y que llevarlo a esa composición que tenéis detrás, que por cierto, los músicos de la parte de arriba, el piso de arriba, eran mágicos, eran maravillosos. Sí, eso lo pasaron como nunca, además. Pues mira, hay temas que sí que es cierto que no están en el disco, porque no casaban bien del todo, porque evidentemente tú haces un tema, cualquier canción, y no estás pensando si va a quedar bien con música clásica, o con una orquesta, ¿no? Con orquestación, pues porque en ese momento no piensas que es lo que tú haces, que es rock, que metes tus gaitas, tus flautas, tus violines, etcétera, etcétera, y lo arreglas para eso. Pero hay otras canciones que sí, que ya están un poco preparadas para orquestaciones, porque de hecho hay orquestaciones detrás. Pero sí es complicado elegir las canciones por ejemplo, para este disco. Ha sido complejo porque evidentemente tenemos que estar contentos y satisfechos, ¿no?, del resultado final, y sobre todo el público, pensar en el público, lo que va a escuchar. Entonces, lo que está aquí es lo que más nos ha gustado a nosotros a la hora de elegir, que case con la música clásica, o sea, con una orquestación, por decirlo así. Me encantó una frase que dijisteis después de que viéramos el vídeo, que habíais vuelto a subir el Everest y esto era como subir, ¿no?, terminar de subirlo. ¿Cómo ha sido subir el Everest hasta aquí? ¿Cómo ha sido? Mira, desde que yo entré en Mago, empezamos con un disco más o menos, te voy a decir, relajado, en el sentido de que, bueno, tuvimos mucho tiempo en el estudio, tuvimos canciones que venían ya hechas de un tiempo, sin prisas. En este caso no es que haya habido prisas, hemos ido subiendo un poquito. En Ilusia creo yo que fuimos un poquito más duros, un poco más heavies, y esto ya era rizar el rizo, creo yo, para una grabación de Mago. Unir una orquesta que sonase bien junto a temas que además nunca se habían tocado en directo, pues fue como, evidentemente eso, subir el Everest, ¿no? Fue una prueba realmente de ver si el grupo podía con ello, y yo creo que hoy en día somos los que somos porque podemos hacer eso. Yo mira, cuando veía, además tenemos este cartel maravilloso detrás, cuando veía todo este mural, pensaba en lo que habíais trabajado hasta llegar hasta ahí, en ese silencio previo antes de salir al escenario, cuando se escucha al público gritar vuestro nombre. ¿Cómo fueron esos minutos previos antes de subir a ese escenario tan especial? Bueno, el mío fue un poco de venganza por todos estos años en los que mucha gente no creía en Mago de Oz, que creían que estábamos muertos, y fue un poco de toma. Y ahora decís, ¿no? Y ahora habláis. Sí, el saber que había 18.000 personas, saber que estábamos haciendo porque esto que hemos hecho es un hito, y muy pocas bandas españolas lo van a poder hacer. Y como te decían mis compañeros, el abandonar nuestra zona de confort y el hacer que los músicos clásicos abandonen también su zona de confort y quedar en la frontera entre los dos mundos del rock y la música clásica, y ahí convivir, llegar a un acuerdo para que siempre que gane sea la canción y que gane sea el tema, estar 9 meses ensayando, preparando, haciendo todo este disco, y cuando te dicen, chicos, 5 minutos, pues aparte del vuelco que te da el corazón, de los nervios lógicos previos al show, sí yo esbocé una sonrisa y pensé que se jodan. Fíjate, yo conociendo vuestra capacidad de exigencia, yo no me voy a preguntar cuántas veces os dijeron que no, sino yo os preguntaría cuántas veces os dijisteis no. No es el momento, no es el momento, ¿por qué este era el momento? Pues porque sabíamos que era imposible, como lo digo en el principio del libreto. Nos encantan los retos, y basta que haya dudas dudas externas sobre la banda de Mago de Oz, y nosotros dijimos, claro que es el momento. De hecho, si ha habido un momento en la historia de Mago de Oz, ha sido ahora. Este disco no lo podíamos haber hecho en otras etapas, hubiera sido un caos. Uno hubiera estado borracho, el otro no se sabría sus partes, hubiera sido esto, no hubiéramos ensayado, no hubiéramos trabajado,
y ahora lo hemos hecho porque era el momento de hacerlo, porque la banda es la mejor formación que ha tenido Mago de Oz. Te lo digo yo porque he estado en todas, igual que Carlitos. Y es la banda... Luego están los gustos. Me gusta más el Madrid de Butragueño que el de Ronaldo, vale, pues te podrá gustar más. Eso ya son gustos y eso es subjetivo. Pero a nivel de profesionalidad, de trabajo, de honestidad, esta es la mejor formación que ha habido y por eso nos hemos atrevido y por eso ha salido bien, si no, no hubiera salido. Fíjate, me voy a sumar a eso. Aparte de la inestimable voz de él, quiero romper una lanza por la voz femenina de Mago de Oz, que no está hoy, pero que ese equilibrio que durante el vídeo se ve, ese momento de ruptura que tiene, creo que es mágico también, ¿no? Saber equilibrar eso, lo que se supone una banda evidentemente más masculina, con ese equilibrio que le da a ella, ¿no? Eso también es uno de los elementos mágicos que Vamos a ver, es que Patricia no es que sea corista, es la cantante femenina, ¿no? Más, de hecho así la presenta Z en directo, ¿no? Es una parte muy importante de Mago de Oz y por supuesto que le da equilibrio. O sea, con tanta voz varonil, entre comillas, una voz femenina y alguien que sea guapo, en este caso guapa, y que tenga buena presencia, no con tanto en el o dentro, con estas pintas de vikingos, ¿no? Pues es bonito. Y ella además, aparte de tener buena presencia, bueno, como lo has dicho tú, es una voz impresionante y como persona mucho más. Hablando de voces, Sí. ¿cómo cuidaste el antes y el después de un concierto de tanta exigencia para El ti? después no se cuida, no pasa nada. El después ya dices, bueno, ya pasó. Pero Ya como antes... después... Bueno, el después habría que contarlo en otras... El día después ya no es Después. cantante, pero vamos, desde los meses antes que estuvimos ensayando en el local, desde ese mismo momento en el que sé que hay que hacer unos temas muy exigentes, Que nunca había hecho él, además. que Exacto. evidentemente Sí, eso ¿verdad? tampoco los había interpretado nunca, así que el día del concierto te digo que fue el día más tenso, no tenso de aquí, sino tenso del alma, de decir, hoy tienes que ser el cantante que siempre has querido ser, pues ese. Yo creo que el punto de... Es que claro, lo estoy diciendo yo y es jodido, porque entonces ¿para qué está mi abuela, no? Pero bueno, el punto de perfección que alcancé en ese día, en ese concierto, creo que es lo más... pues eso, lo más bestia que he hecho en mi vida. Que estaba un poquito que se me caían las calzas al suelo, pues sí, se me caían, pero creo que el resultado fue más o menos, te voy a decir eso, más o menos perfecto. Tiene sus fallitos, pero joder. Lo hizo bien, para que no se sienta que se lo dice él solo. Fíjate, yo en el vídeo te veo muy contenido, pero sí que es verdad que recoges las canciones que no habías hecho nunca y las haces tuyas, es decir, utilizas un traje que ya estaba hecho y lo conviertes en tu medida. Ese era el mayor reto de este Diablo sin ópera, ¿no? Para ti. Ese era el mayor reto para ti. Para mí, al fin y al cabo, era conseguir que la gente terminase contenta con el concierto, ¿no? Que las canciones que han escuchado en un disco cantadas por otra persona les parezcan igual de emotivas en ese momento, ¿no? Les parezcan igual de importantes, ¿no? Para ellos. Sí, evidentemente era un proceso que tenía que hacer con las canciones, era el tener que darles mi toque, pero como tuvimos unos cuantos meses de ensayo, como te digo, pues ya en esos meses ya uno va dándole lo que a uno le parece que debe ser, pues lo vas metiendo y lo vas engarzando en la canción. Esto lleva muchísimo trabajo detrás, se llega esa noche, se vive, y después de que lo veis, ¿es tal como lo habíais imaginado? Yo más o menos sí, porque yo cuando me imagino cómo tiene que ser la escenografía, como si fueran las puertas del infierno, o sea, todo el proceso que hay antes, el cual yo voy contando a gente cómo me gustaría vivirlo, en este caso Mario Ruiz, que es nuestro jefe de imagen, por llamarlo de alguna forma, y es el que convierte las ideas en realidad, y estuvimos haciendo reuniones con arquitectos incluso para ver el escenario, bailarines, actores, todo eso está en tu cabeza. Cuando tú estás tocando, en este caso yo la batería, yo no veo lo que está pasando en el escenario, veo la reacción del público, pero solo veo espaldas y a veces
Si dices que Z estaba contenido, yo estaba mucho más contenido, porque yo tenía muchísima responsabilidad. Cierto es. Porque yo era la primera vez que tocaba con una claqueta, marcándome el tiempo para que los temas no tuvieran altibajos y la orquesta pudiera ir acorde con la canción. Entonces, cuando te sientas y cuando ves el resultado final, dices, wow, eso lo hemos hecho nosotros. Yo ya, imagínate, había visto durante el año anterior, había visto vídeos de sinfónicas de todo el mundo, de Metallica, de Kiss, de Scorpion, de todo el mundo, de Within Temptation, de todos. Y yo quería que, con todos mis respetos para todas estas grandísimas bandas, que fuera un vídeo muchísimo más apasionado, que tuviera mucha más pasión. Y yo creo que en eso le hemos dado a Metallica, a Kiss y a todos estos grupos, les hemos dado una lección de lo que es pasión y de lo que es hacer un disco en directo. Completamente de acuerdo, porque habéis incluso desencorsetado a los vecinos de arriba, porque se presupone que los músicos clásicos tienen ese aroma, ese aire de cuidado, seriedad, pero es que los pintáis hasta con calaveras. Fue una liberación. Hasta que los conoces a ellos. No, la verdad es que fueron un encanto de músicos, porque desde el minuto cero se prestaron a todo lo que las peticiones que les hicimos, sobre todo cuando les dijimos, oye, ¿os importaría ir pintados con las Catrinas, con calaveras y tal? Y, pues claro, venga. Además lo viven intensamente. Lo viven, tú que lo has visto, haciendo la ola, bailando, o sea, se lo pasaron. Esto nos lleva un poco a lo que hablábamos antes. Sí. Son latinos. Sí. Tienen una pasión. Lo llevan en su cultura. Tú eso se lo dices a la Orquesta de Radio Televisión Española y hay un silencio incómodo y abismal. A eso iba yo. Esto está muy bien, es magia, pero las fechas de los conciertos nos llevan aquí, nos llevan a España. Nos llevan, iba a ser primero las ventas, no puede ser por las razones que ya se saben, pero el Within Center tiene su encanto. Pues claro que sí. ¿Cómo vamos a trasladar toda esa pasión que se vio en ese escenario de México aquí al Within? Porque que yo sepa, si corregirme si me equivoco, va a ser el único lugar donde vamos a poder ver el espectáculo de la misma manera que aquí, ¿verdad? Sí, bueno, lo primero, más o menos. Lo primero, matizarte, Within Center no es que también tenga su encanto, a mí me gusta muchísimo más, como 85 veces más que la Plaza de Toros. Mejor sonido. A mí, claro, a mí la Plaza de Toros... Y el riesgo del clima también. Claro, a mí la Plaza de Toros realmente no me gusta en exceso. Lo que pasa es que como ya hemos tocado 2 veces, era un poco decir, venga, la tercera, vamos a volver a ser ese grupo que tocábamos en las ventas. Era un poquito más simbólico que otra cosa. Ajá. Pero como tú bien dices, el tocar en las ventas en julio es de hostias, el día anterior va a llover, seguro. Y el mismo día también va a llover. Va a hacer viento y no vamos a poder poner un telón y yo me voy a cabrear muchísimo. El caso es que en el Palacio de Deportes no llueve, no hace viento, la acústica es mejor, la capacidad de gente es la misma y vamos a hacer exactamente lo mismo que está en el DVD, lo mismo, incluso puede que un poco mejorado. ¿Por qué? Porque aquí estamos en nuestro país y es muchísimo más fácil controlarlo. No, decir, hostias, y unos malabaristas que hagan fuego, que los conozco, que les va a llamar Javi, que los conoce Ramón, que, oye, veniros. Es decir, aquí es mucho más fácil el liarla. Ten en cuenta que todo lo que hicimos ahí fue con bailarines mexicanos, actores mexicanos, gaiteros mexicanos. Entonces aquí es bastante más fácil el todavía subirle un puntito más a la teatralidad. La orquesta la estamos buscando. Lo que tenemos claro es que queremos una orquesta joven. Precisamente por el calor y la pasión. No queremos unos músicos que no sientan el rock, lo hagan porque se llame Radio Televisión Española o la Orquesta Sinfónica de su puta madre, me da igual, no queremos nombres. Lo que queremos es una orquesta que tenga ganas de salir de su zona de confort y visitar nuestra zona de confort y que, como te decía, que demos tanto la orquesta como Mago Dios en la frontera y que intercambiemos ideas y yo creo que una orquesta joven es lo ideal. Estamos todavía trabajando en qué orquesta va a ser, la vamos a llamar Orquesta Sinfonia porque todavía a la hora de hacer el cartel no sabíamos muy bien qué orquesta iba a ser y estamos trabajando diferentes, tenemos varias ofertas de orquestas profesionales, pero cuidado, a lo mejor dentro de 3 meses dices, coño, si está tocando la orquesta de Radio Televisión Española con Mago Dios, no creo, no creo, pero nos inclinamos porque es una orquesta joven, de gente de 20 y tantos años que tengan ganas de pasárselo bien, porque lo que queremos es que se lo pasen bien.
yo a esto me sumo y poner el coro al otro lado del Within Center y aquello ya quedaría un espectáculo único. Bueno, ya para ir terminando esta conversación, yo siempre digo que un grupo y su público tienen que encontrar siempre una zona donde escucharse, quererse, cantarse y entenderse. ¿Creéis o cómo habéis recibido el feedback del público con este proyecto, con este concierto? Pues tremendamente bien, porque además, si es que se nota en el concierto, o sea, en el DVD, se nota cuando empieza el primer sonido de la intro, o sea, cómo responde el público. O sea, yo creo que ahí el público nos está diciendo, dárnoslo todo. Eso y en el momento que nosotros empezamos a tocar, ya sabemos que el público lo está recibiendo bien y viceversa. O sea, esa simbiosis empieza en ese momento. Y yo creo que ya durante todo el concierto, esa zona que tú decías de reencuentro o de encuentro, yo creo que se produce desde el minuto cero. De todas formas, ahora es cuando tenemos que recolectar abrazos, críticas, sonrisas, sí, que es cuando estamos haciendo las firmas de discos, que es un poco cuando ya le tienes Cuando enfrente escuchas. y ya te dan un abrazo y también te dan oye, pues ha faltado esto. Bueno, pues evidentemente ahí es cuando también nosotros recogemos también las impresiones de la gente. Aterrizamos ayer, hemos estado en México haciendo una firma de 7 horas. En 7 horas había 2.500 personas. Fíjate, nos han dicho, pues, el 95% han sido cosas muy buenas, ¿no? También, esto es como los seleccionadores, todos tenemos una alineación en la cabeza. Entonces, evidentemente, es que nos ha faltado molinos de viento, es que ha faltado... La gente, de todas formas, sí lo queremos dejar aquí claro, esto no es un disco de grandes éxitos con orquesta, huíamos de eso, sino qué canciones les quedaría bien el traje de ir a la ópera. De la sinfonía. Incluso canciones largas y canciones no comerciales, canciones incluso que no hubiéramos tocado nunca en directo. Porque lo que sí que nos parecería muy aburrido es tocar Molinos de Viento hasta que el cuerpo aguante, hoy toca Ser Feliz, es decir, las canciones singles con orquesta. Eso nos parecería un poco metido con calzador y con poca pasión. Aquí mi compañera me decía que uno de los grandes retos de este concierto era ver la cantata del diablo vestida de ese sonido sinfónico, ¿no? ¿Fue quizás una de las piezas que más exigía esto? ¿Que más os lo habíais planteado? Sí, digamos, es la piedra culmen de toda esta obra. Sabíamos que queríamos tocar un tema mítico de Mago de Oz, un tema muy extenso de Mago de Oz. Quizás hay 2 temas míticos de estos largos de Mago de Oz, uno es Finisterra y el otro es la cantata. Finisterra llevamos 3 años tocándolo en esa interminable gira que hemos hecho. De hecho hicimos una regrabación del disco Finisterra. Volver a tocar Finisterra con la orquesta hubiera sido aburrido. Y nosotros lo que buscamos es pasión, sorprendernos a nosotros mismos. Y cuando dijimos la cantata, hostia, pero son 22 minutos. Uno tras de otro. Claro, yo me acuerdo Pilar Jurado que dijo 22 minutos, tengo que orquestar. Pues sí, son 22 minutos. Claro. Entonces, y con todo lo que conlleva, con los cambios de voz, tuvimos la ayuda de Leo Jiménez, por supuesto. Pero vamos, que si no llega a estar Leo Jiménez, por cierto, hubiera hecho sus partes enteras. De hecho, le tocará a un concierto de estos hacerlas. A eso iba, porque este concierto, este maravilloso Diablo sin Ópera en México tiene grandes amigos, tiene grandes colaboraciones, que me imagino que fue un lujo compartir con ellos, pero ¿Madrid va a tener sorpresas? ¿O vamos a intentar traer a los mismos, o que estén los mismos del concierto de México? Pero los mismos del concierto de México van a estar seguros. Seguro, ¿no? Siempre y cuando tanto Leo como Silvane como no tengan a bien no estar, o no les apetezca o tengan X compromiso. Lo que no vamos a hacer es llamar a ningún ex Mago de Oz, si la pregunta la tienes en la cabeza. No, que me refería a que si os habíais o pretendíais exigiros algo más, es decir, a México os llevasteis lo más granado de nuestro panorama musical, pero si queríais iros más allá, es decir, si habéis mezclado con la sinfonía, ¿por qué no con otro tipo de cantantes, con otro tipo de música, subirlo un poco más allá? Sí, lo que pasa es que no me has dejado terminar. Si nosotros encantados, el apartado del rock ya lo tenemos cubierto. Ya está. No queremos volver a invitar, como hemos hecho otras veces, porque ya lo hemos hecho muchas veces, invitar a muchísimos músicos españoles de rock. Pero si mañana Mónica Naranjo quiere subir con nosotros, Enrique Bunbury, o sea, es decir, intentar invitar a gente. Sergio Dalma mañana quiere hacer una balada él siempre con nosotros y nosotros estaríamos encantados. O sea, te quiero decir,
Lo que queremos es todavía rizar un poco más el rizo, y a una costa de críticas de muchos heavies talibanes, pero como nosotros ya no queremos tener que estar demostrando quiénes somos, lo que somos, lo que sí nos apetece es también invitar a gente a salir de su zona de confort también, del pop o del country, ¿por qué no? O del flamenco, porque creemos que solo existen dos tipos de música, buena y la mala, y cada uno elige dónde quiere estar y cómo vestirla. Pero hemos hablado, lo hemos visto en cartel, pero tenemos que verlo físicamente. Este es uno de los formatos que habéis presentado. Creo que el diseño ya es otro paso más desde Ilusia, ¿no? Que ya nos sorprendisteis. Este diseño es un poquito recuperar esa esencia, ¿no? de entonces. Sí, bueno, de todas formas es que nuestro director de arte y director de vídeos, etcétera, etcétera, Mario Ruiz, bueno, es un crack haciendo lo que hace, y creo que en cada disco y en cada vídeo y tal. Fotográficamente es exquisito, desde luego. Fotográficamente está hecho con un gustazo tremendo, y la verdad es que todo lo que se le ha ido diciendo, en este caso Chus estuvo muy encima con él para preparar todo lo que es el arte de este pedazo de disco, pues aquí queda plasmado, ¿no? Se ven los carteles, se ven, o sea, siempre da un pasito más. Siempre hemos querido hacer que el valor del dinero sea compensado con algo tangible, por eso siempre, además, Warren se enfada conmigo, pero a mí me da igual, siempre digo a la gente que no compre discos digitales, que eso sí que es robar a la gente. Para mí, gastarte 10 euros, es que no sé ni lo que cuesta eso, pues 10, 11 euros en unas canciones digitales que no vienen las letras, no vienen. Hacemos un ejercicio ahora te digo, cómprate el último disco de YouTube, de U2. Lo compramos y ahora te digo, ¿quién es el ingeniero de sonido de ese disco? ¿En dónde está grabado? Por 11 euros no merezco saber ¿qué hay detrás de todo quién eso? es el compositor de la tercera canción. O sea, cosas tan básicas que yo creo que eso es robar a la gente. Entonces, prefiero que compren en físico, que esté más obsoleto, pero yo creo que aquí hay trabajo, hay gente que ha puesto cariño, incluso gente de la fábrica que no tiene nada que ver con Mago de Oz, por lo menos ha trabajado. Comprar discos digitales me parece robar a la gente, sinceramente. Bueno, ya para terminar, Diabolos sin Ópera nace, nos va a llevar por varios puntos de nuestro país, nos va a llevar de gira, nos va a llevar presentándolo sobre todo con las firmas, ¿no? Que es lo más importante, ver al público, pero ¿está en la sombra el nacimiento de otro nuevo disco, de nuevas canciones, de otro nuevo proyecto? ¿Estáis ya gestando otro nuevo trabajo? Estamos trabajando en temas. ¿Trabajando en ello? Uy, eso me suena. Ten en cuenta, esto es como que estás enterrando a alguien que... Estamos con los pequeños dando vueltas por casa, ¿no? Vamos a llevarle al parque de atracciones, a que disfrute, que juegue con los pequeños, con sus hermanitos pequeños, con sus amigos al parque. Pero sí, habrá un nuevo proyecto en el 2018, pero vamos a disfrutar un poco de esto primero. Ya hay cosas... Ya se dejan ver cosas, no es un punto de partida. Pero hay que dejar un poquito... Acaba de nacer el muchacho. Ten en cuenta que cualquier artista, cualquier claro. músico, cualquier escritor, un escritor está presentando su novela y me imagino ya tiene ideas de alguna para la siguiente. Obvio, nosotros nos pasa lo mismo y además tenemos ganas también de algo nuevo. Esto está muy bien. Si no nos hubiera pillado el 30 aniversario, pues probablemente esto lo hubiéramos dejado para más adelante y nos hubiéramos puesto, porque llevamos 3-4 años sin sacar un disco nuevo. Entonces, claro que tenemos ganas, porque tenemos inquietudes, porque somos un grupo que estamos muy vivos. Entonces, para el año que viene, como dice Carlitos, justamente dentro de un año seguro que estamos tú y yo, tu compañero y nosotros, hablando otra vez de música. Pero no nos olvidaremos de que Diabolos sin Ópera es una celebración de la música, de los sueños, de la cabezonería, que es buena, de que siempre, nunca hay que permitir que nos digan que no. Y sobre todo porque cuando hay música que contar, canciones que contar y sueños por hacer, merece la pena siempre abrir una caja de música. Chicos, ha sido un placer, como siempre, y nos vemos de aquí, te tomo la palabra, sí. Dentro de un año. Venga, hecho. Muy gracias. Bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego.